Bueno, estamos de regreso para analizar la situación de la economía mexicana a poco más de un mes del apabullante triunfo de Andrés Manuel López Obrador en la elección presidencial. Para analizar este tema se encuentra con nosotros nuestro experto en materia económica y financiera, Raúl Feliz. Raúl, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Leo. Bueno, hay muchas cosas que hablar. Déjame empezar con el último anuncio del INEGI del crecimiento económico de México. No, parecen ser no buenos números. Bueno, la economía malos, ¿no? se frenó prácticamente en el segundo trimestre, con un crecimiento de prácticamente cero, poquito abajo de cero. Entre trimestre y trimestre. Entre trimestre y trimestre. Sin embargo, hay que tomarlo con un granito de sal porque no tenemos en México la experiencia que tienen otros países de desestacionalizar las cifras con la misma eficiencia que lo hacen otros. Entonces, tomemos una medida diferente, la variación año con año. En ese caso el crecimiento fue 2.7, parece alto, se ve favorecido. Entre el segundo trimestre del 2018 y el segundo trimestre del 2017, correcto, digamos, en un año. Y ahí lo que se ve distorsionado al alza porque la Semana Santa le agregó esta vez días trabajados al segundo trimestre. Si tomamos un promedio del primer semestre de la economía mexicana, primer trimestre crecimos 1.3, segundo 2.7, yo te diría que la velocidad a la que estamos creciendo es 2%. 2%. Bueno, siempre es aburrido, el maldito 2%. Es la tasa de crecimiento mexicana, ¿no? Exactamente, o sea, todo acaba en el 2%. Exacto, entonces no es tanto como que estemos muy mal, simplemente venimos a un ritmo típico de 2% y muy probablemente vamos a continuar a ese ritmo en los próximos meses. Ahora, eso me lleva a la siguiente pregunta, que es, hay un optimismo desbordante por la elección de López Obrador, tuviste el índice de confianza al consumidor como nunca creo en la historia, ¿no? Nunca, o sea, correcto. De hecho estamos en territorio de optimismo, que se considera de optimismo. ¿Esto le puede ayudar a la economía? Mira, si uno analiza lo que los economistas llamamos indicadores oportunos del mes de julio, hay varios. La confianza del consumidor es uno de ellos, pero hay otros. Está la confianza empresarial, está los indicadores del sector manufacturero que en México elabora el IMEF. Estos indicadores del IMEF y los empresariales no registran ese optimismo. De hecho, los indicadores del sector manufacturero y no manufacturero del IMEF apuntan hacia un debilitamiento de la economía en el segundo semestre. Pero en contraste, efectivamente, el indicador del INEGI de confianza del consumidor registró un incremento de 18.4%, algo sin precedente. Habíamos estado, si hacemos una comparación del índice de confianza norteamericano con el mexicano, desde hace 6, 7 años, los americanos habían recuperado la confianza y nosotros no, y en un solo mes casi llegamos a los niveles que ellos tienen en términos relativos. Ahora, ¿eso va a llevar a que la gente consuma más? Mira, hay que recordar que el índice de confianza del consumidor es un índice que llamamos de sentimiento. O sea, no está basado en facturas de compras, no está basado en datos duros. Es una emoción. Es una emoción, correcto. Es una emoción. Entonces, sí debería, junto con otros factores, ayudar a que la gente esté más propensa a tomar créditos, a comprar bienes duraderos, a tomar decisiones sobre comprar una casa. Todas esas cosas, quieren decir, se han movido hacia lo positivo, pero no necesariamente se van a llevar a la realidad. Y allí en la realidad hay un tema, y esa es una variable dura, que son las tasas de interés. Las tasas de interés están altas en este momento en México. Entonces, alguien que quiera consumir, comprarse una lavadora o un coche, pues va a tener que pagar más por ese crédito, ¿no? Exacto, las tasas, vamos a decir que se han movido en lo largo de los últimos 3 años de 3% a 7.75%. Y en términos reales, la del Banco de México, correcto. Pero la del agrégale un spread a eso. Mucho más, ¿no? Sí, pero la tasa real aún a nivel de la de Banco de México es muy alta. Estamos hablando de una tasa cercana al 4%. ¿Cuál sería la tasa para el consumidor en términos reales? Depende de dónde compre, puede ser 10, 12, 13. O sea, está el crédito ha subido. Entonces sí hay un optimismo, una buena intención de comprar, pero se va a enfrentar a la realidad de que las condiciones de crédito son menos favorables hoy que hace un año.
Y eso me lleva a que, ¿cuál es la perspectiva? Ahorita vamos a hablar del tipo de cambio, desde luego, pero de tasas de interés, tomando en cuenta que el ambiente económico internacional es adverso para las economías emergentes, incluyendo México, porque están subiendo las tasas de interés en Estados Unidos. Mira, no hay, por lo menos yo, no tengo la menor duda de que la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos, subirá 2 veces la tasa de interés en lo que resta del año. Para empezar en septiembre. En septiembre, seguro. Y muy probablemente en diciembre también. Correcto. Entonces, las tasas americanas, que hace un par de años eran 0, ahora andarán terminando el año por 2.5%. Sí. Ellos están en un camino hacia lo que llamaríamos la tasa neutra de Estados Unidos, que sería un 3. O sea, todavía las tasas norteamericanas no han llegado al nivel neutro. Sí. Y eso lo vamos a ver el próximo año y seguramente un poquito arriba de esos niveles. De hecho, los bonos del Tesoro de 10 años ya llegaron a 3%, ya han rozado el 3%. Pero sí, pero más bien lo anómalo es que solo estén a 3%. Deberían estar al 4%. Deberían estar más. Deberían estar 100 básicos, decimos, o 1% más arriba. Sí. Pero ese es un tema complejo que tal vez no vale la pena que nos vayamos por ahí. Pero yo quiero regresar a que sin duda hay un ambiente económico adverso para México. O sea, nunca le va bien a las economías emergentes cuando suben las tasas de interés en Estados Unidos. Definitivamente. A uno les va peor. Argentina ya tuvo que pedir un préstamo de $50,000 millones al Fondo Monetario Internacional. Turquía tiene problemas, Brasil está en la tablita. México está relativamente bien, pero en un ambiente adverso. Pero bueno, entonces mira, las tasas americanas van para arriba. Sí. Ahora hay que recordar algo de la característica de México. Las tasas en México están al 7.75. Sí. Eso es mucho más que nuestra tasa neutra. Sí. Nuestra tasa neutra es como un 5%. Entonces, nuestros ciclos de tasa de interés México-Estados Unidos están en diferentes momentos. Ellos están todavía con la necesidad de seguir subiendo y nosotros realmente ya estamos pasados. Sí. Eso se debió a la inflación, al ajuste de los precios de la energía. Sí. Entonces, la pregunta es, ¿seguirán atadas las políticas monetarias de México y Estados Unidos o se van a separar y se moverán en sentido contrario? Algo que no hemos visto nunca. O sea, para ponerlo en términos, la gente nos entienda, en septiembre la Reserva Federal subirá las tasas 25 puntos base. El Banco de México... En octubre se reúne Banco de México el 4 de octubre. ¿Subirá las tasas? Mira, ayer salió una encuesta de Citibanamex entre los analistas de las mesas de dinero. La expectativa de ellos es que no. Que no va a subir. Que de hecho las tasas se van a quedar a 7.75 hasta abril del próximo año, cuando comenzarán a bajar. Ahora, mi expectativa es que es prematuro decir que ya hemos alcanzado el techo, que hay que definir varias cosas de aquí a octubre o a septiembre. Primero, ¿habrá acuerdo de libre comercio o no? El contenido del acuerdo para saber cómo le va a pegar el tipo de cambio. ¿Habrá ajustes sobre los precios de las gasolinas para que la nueva administración comience con un precio que pueda mantener más o menos estable? Todo eso puede tener implicaciones sobre la inflación y las expectativas de inflación. En el escenario más optimista, donde hay un acuerdo de libre comercio, el peso tiene un rally por debajo y cae el dólar debajo de 18 pesos y no hay ajustes de gasolina. En ese caso, el Banco de México podría quedarse sin cambiar las tasas de interés y mantenerlas constantes hasta bien entrado el próximo año. Pero en caso contrario, creo que el balance de riesgo lo va a llevar a Banco de México a subir 25 básicos al 8%. Ahora, déjame preguntarte ahora sí sobre el tipo de cambio que a unas semanas antes de la elección llegó a tocar los 21 pesos por dólar. Hoy estaba cotizándose en 18.50 más o menos. Correcto. Es una apreciación importante y hay quienes piensan, yo he platicado con colegas tuyos, que se puede ir a 17 en un escenario favorable, como dicen ustedes. Sí, bueno, a ver, nosotros lo primero a entender es que el peso lleva ya un periodo prolongado de más de un año subvaluado, es decir, por debajo de lo que los fundamentos de la economía requieren. ¿Cuál es ese nivel? Por ejemplo, bueno, nosotros calculamos que ese nivel hoy anda rondando los 18.20, 18.25. Pues ya está prácticamente. Ya prácticamente estamos cerca de ahí. Entonces es probable que una noticia positiva sobre el NAFTA nos mande
Abajito de 18. Okay. Yo pensaría que podríamos llegar a los 17.70, 17.50. Que eso también hace unos meses estuvo por ahí abajo del 18. Ahí podríamos llegar, sí. Y luego hacia adelante, hacia los próximos 2 años, el 18.25 sería como el centro de gravedad, alrededor del cual fluctuaría el tipo de cambio, más o menos 50 centavos. Ahora, déjame entonces llevarte a lo donde quería llevar finalmente esta discusión, que es cómo en este ambiente de gran optimismo que existe por la elección de López Obrador, ¿podemos prever un buen primer año económico de López Obrador? Mira, digo, porque la gente lo está esperando, Raúl. Eso es lo que está esperando. Sí. Mejores resultados en seguridad, en combate a la corrupción y en economía. Sí, mira, los primeros años de las últimas 3, 4 administraciones se han caracterizado por tener una desaceleración tremenda. Sí. Y por eso la mayoría de mis colegas están estimando que el crecimiento del próximo año será inferior al de este año. Este año vamos a crecer 2.1, 2.2 cuando mucho. Sí. Entonces ya mucha gente está revisando sus números a la luz de la experiencia pasada hacia crecimientos abajo del 2%. Para 2019. Correcto. No es el caso nuestro. El caso mío en particular es que yo estoy estimando un crecimiento similar, alrededor de 2.3, 2.2 para el próximo año. Dirás, oye, pero ¿cómo es posible que pueda crecer lo mismo si va a haber cierta atonía inevitablemente en la implementación del gasto público el próximo año? Explica eso de atonía porque mucha gente no sabe esa palabrita. Mira, mucha gente, lo que te diría es, ¿por qué? Normalmente llega una nueva administración. Y en lo que aprende. No sabe los procedimientos, quieren implementar un sistema de compra centralizado. Son muchas cosas que van a hacer que se retarde la velocidad con que se implementa el gasto público. Que fue terrible en esta administración. En esta administración fue tremenda. No, pararon la economía durísimo. Entonces, bueno, yo estoy considerando que esto nos va a frenar alrededor de 0.8 a un punto porcentual. Fíjate. Pero aún así, pienso que la economía va a crecer cerca de 2%. ¿Por qué? Porque hoy la economía de los Estados Unidos está creciendo muy fuerte. Sí. Estados Unidos está creciendo este año 3%, el próximo año 2.8%. O sea, nos jala. Sí. Entonces, si no fuera por ese factor del aprendizaje de la nueva administración, deberíamos estar creciendo el próximo año 3.2, 3.3. Entonces, lo estoy factorizando y me regresa a un crecimiento similar al de este año. Muchos colegas... Que es muy aburrido, porque regresamos a donde empezamos. Al famoso 2%. Al famoso 2%, Raúl. Correcto. ¿No? En todas las circunstancias. Cuando tengas dudas, tú di que el 2%. Y difícilmente te vas a equivocar. Exactamente, ¿no? Déjame hacerte una pregunta sobre Estados Unidos. ¿Se está sobrecalentando la economía de Estados Unidos? Ya hay evidencia de que el estímulo fiscal, en fin, de que todos los estímulos que ha recibido la economía de Estados Unidos la está haciendo que haya más inflación y más presiones en el tema de la demanda. Hay más inflación, definitivamente. Sí. La inflación a nivel consumidor de julio ya fue 3.3%. Bueno. Y aún quitando el componente de la energía, de la gasolina, que ha subido mucho este año, la inflación ya es de 2.5%. ¿Salarios están subiendo? No al ritmo que tal vez hubiésemos esperado para las condiciones tan apretadas que hay, pero sí están subiendo a una velocidad de 2.8% el salario por hora, y si agregamos compensaciones adicionales, ya el salario norteamericano en promedio crece arriba del 3%. Y te pregunto esto porque si la economía de Estados Unidos está sobrecalentando, pues la Reserva Federal va a tener que subir más las tasas de interés para que no se convierta eso en una presión inflacionaria preocupante, ¿no? Sí, está sucediendo algo de lo que no sabemos con toda certeza, y eso es algo bueno, pero que no va a durar por mucho tiempo. La crisis del 2007, 2008, 2009, una de las consecuencias que trajo es que redujo el número de gente que está en la fuerza laboral. Es decir, las personas en edad de trabajar que buscan trabajo se redujo significativamente. Aproximadamente 4 o 5 millones de personas se retiraron del mercado de trabajo. ¿Y qué estamos viendo en los últimos meses? Que esa gente regresa gradualmente al mercado. O sea, personas que vamos a decir, amas de casa que
profesionistas que decidieron ir a su casa, hacer amas de casa, gente que decidió prejubilarse, jóvenes que decidieron hacer un doctorado o una maestría, hoy, dado los precios que hay en el mercado, regresan de nuevo al mercado. Eso le da dando una última ola, ¿no? Un colchoncito que le permite a la economía crecer sin enfrentarse a restricciones demasiado duras. Pero eso se estará acabando pronto y efectivamente la economía norteamericana, pues su espacio de crecimiento cada vez es menor. Bueno, entonces en conclusión, hablando de la economía mexicana, para este año 2% y para el año que entra 2%. Le vamos a empezar a llamar a tu sección la sección del 2%. He estado en lo correcto por decir eso. No, bueno, claro, pues sí, no hay manera de no equivocarse, Raúl. La gran pregunta, Leo... Oye, ya no es una variable, es una constante, mano. Así como la constante gravitacional. O pi, siempre es eso, ¿no? Más o menos, ¿no? Fíjate que la gran pregunta, el próximo año no es un buen... espacio para responder esa pregunta. ¿Podrá la nueva administración cambiar ese famoso 2%? Esa es la gran pregunta. Y de eso lo dijo Gerardo Esquivel, ese es uno de los objetivos económicos de la nueva administración, ¿no? Y es donde hay muchas dudas al respecto. Y si te parece, lo retomamos la próxima vez que vengas, porque tiene que ver con un tema de inversión. Correcto. Pública y de productividad. Y privada. Yo creo que van a tener que enamorar a la iniciativa privada para que saque más dinero e invierta más en México. Yo estoy de acuerdo que se requiere mucha inversión pública y privada, pero también se requiere otra cosa: eficiencia en la economía, productividad, que ha sido una ausente durante los últimos 20 años en México. Gracias, Raúl. Raúl feliz y su 2%. Regresamos ahora con Mauricio Mechulam, nuestro experto en materia internacional. Vamos a hacer una actualización de varios temas que dominan la agenda del mundo, que es aquí en Foro TV, que continúa la hora de opinar.